Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Hoy vamos a compartir un tema muy importante, del cual todos deberíamos de conocer un poco, y tiene que ver mucho con el pecado original. Y estas lecturas que vamos a compartir, Romanos 5, de 12 al 15, habla sobre Adán y habla sobre Cristo, el primer hombre en Adán y el hombre Cristo. Hemos escuchado decir qué gran culpa para tan grande redentor. Hubo un hombre que al principio causó muerte en la humanidad, muerte en las familias, y esto contagió a toda la humanidad, comenzando desde la de él, desde su familia Adán y Eva. Pero vino un redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, que él salvó y nos redimió de esa muerte. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Los designios de Dios son la unidad de la familia, la reconciliación entre las personas. Los designios del diablo son la desunión de la familia, la enemistad con Dios. Y Dios quiere que nosotros, como humanos, como familias, estemos siempre unidos a Él. Hoy vamos a hablar del pecado, y en el catecismo de la Iglesia Católica, pero el pecado original, que de ahí comenzó todo. En el catecismo de la Iglesia Católica nos dice qué es pecado. Nos da varias definiciones, vamos a compartir algunas. Y dice, pecado es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Pero vamos a hacer un poquito de recuento cómo comenzó todo esto, desde el principio. En el Génesis, en el capítulo 3, vamos a leer de ese encuentro en la Biblia cuando Adán y Eva se encontraban ya en el jardín, en el Edén, y tuvieron ese encuentro, esa conversación con el diablo. Y el diablo representado por una serpiente, y dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho no coman de él ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. ¿Okay? Escuchen lo que dijo Dios. Si lo hacen, morirán. Y la serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. Vemos entonces, ahí comienza lo que es el pecado original, la desobediencia. Adán y Eva es una familia, están en la presencia de Dios, están en la casa de Dios, Dios está en su casa. Podríamos decir, son personas cristianas, personas que saben de Dios, por decir, en nuestros tiempos. Y sin embargo, estando dentro de su casa, dejan que el diablo les tome, los seduzca y los confunda, y los desoriente y los convenza de hacer algo que estaba prohibido para ellos. Sea como sea, la astucia del diablo fue más grande que el amor que ellos le tenían a Dios. Vino un desamor hacia Dios. Entonces vemos que el pecado hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. No solamente afecta a uno cuando peca, sino que afecta a aquellos que lo rodean a uno. En este caso, Adán y Eva, lo que ellos hicieron afectó a toda la humanidad, comenzando desde ellos hasta los seres humanos que nazcan hasta el final de los tiempos. Pero dice, ya queda herida la naturaleza, ¿no? Dice, el pecado
es una ofensa a Dios. Por eso dice el Salmo, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Salmo 51:6. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios, por el deseo de hacerse como dioses, como nos dice en el Génesis. El diablo les dijo, es que Dios no quiere que ustedes sean dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Eso dice San Agustín. El pecado es amor de sí mismo hacia el desprecio de Dios. Me elijo a mí por Dios. Elijo lo que yo quiero hacer por lo que Dios me ha enseñado, por lo que Dios me ha creado, para lo que Dios me ha creado. Entonces vemos pues que vamos a compartir en la carta de los Romanos, capítulo 5, del 12 al 15. Dice, por tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Un solo hombre, cuando habla de un solo hombre, habla de la humanidad, mujer y hombre, no dice Adán o Eva, la humanidad. Por un solo hombre, por un ser humano, entró el pecado al mundo. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Alguna vez usted ha escuchado que dicen que todos somos pecadores? Y unas personas se ofenden porque dicen que ellos no son pecadores. Pero lo que está diciendo aquí no es que son pecadores porque se confiesan o porque piden, porque Dios los perdona. Son pecadores porque el pecado, vamos a ver más adelante, que los transmitieron nuestros padres, Adán y Eva, a través de las generaciones, no lo cometimos, sino que fue transmitido hacia nosotros. Adán y Eva cometieron un pecado. Con solo el hecho de haberlo cometido, eran pecadores. Si después Dios los perdonó, seguían siendo pecadores. No porque seguían pecando, sino porque ya habían pecado, ya habían quedado marcados con el pecado. Ya son pecadores, aunque se confiesen. Eso no se los puede quitar. Por eso todos somos pecadores. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Mientras no había ley, el hombre podía hacer lo que quería. El hombre tenía su propia ley, la ley del más fuerte, podríamos decir, ¿no? En esos tiempos, cuando Dios no había puesto leyes todavía para que se guiara la humanidad, no habían principios. La gente hacía lo que quería. Entonces, cuando vino la ley, se reveló el pecado, ya las cosas son malas. Si decían ojo por ojo, diente por diente, la ley era así. Si tú me sacas un ojo, yo no te puedo sacar más de un ojo. Si tú me cortas un brazo, yo no te puedo cortar más de un brazo. Eso decía la ley, pero es que era la ley. Antes podía cortarle el brazo, podía cortarle y no había problema. Era bueno o era malo o lo que fuese. La gente decidía lo que era bueno y lo que era malo. Adán y Eva, cuando pecaron, empezaron a entender lo que era bueno y lo que era malo. Ellos decidían lo que les convenía y lo que no les convenía, porque no había ley. Entonces, pero el don, dice, no sucede como en el delito, pero con el don no se sucede como con el delito. Si por el delito de un solo murieron todos, por el pecado de uno solo murieron todos somos nosotros, hasta aquellos que no hicieron el pecado, dice aquí, como el que hizo Adán. Todos murieron. Cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Por eso el Redentor es más grande que el pecado. Por eso cualquier pecado, por muy grandísimo, rojo que sea, el Redentor tiene la capacidad de perdonarlo y de limpiarlo y de quitarlo. Y esa es la gracia de Dios. La gracia cuando Jesús muere en la cruz y resucita, Él entonces vence a la muerte. Por eso es que nosotros, cuando nosotros somos perdonados por Dios y lo creemos, nos sentimos descargados, nos sentimos libres. Somos personas nuevas. Por eso, porque si no fuera por Jesús, cargáramos con todos estos pecados y viviríamos como animales, como bestias en la calle, sin sentido y haciendo lo que nosotros querramos. Porque no pensamos, pareciera que no pensamos cuando cometemos las atrocidades, todo lo que ofende a Dios.
Entonces, en el 413 del Catecismo nos dice, no fue Dios quien hizo la muerte, esa muerte que entró a través del pecado de Adán. Hay unos que dicen, pero Dios hizo la muerte. No, dice el Catecismo y nos enseña, dice, no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Dios no hizo la muerte, ni Dios se alegra del dolor y de la miseria de los seres humanos. No, Dios no quiere la muerte. Dios quiere que todos nos salvemos, todos, que todos dejemos el pecado a un lado, la oscuridad a un lado, de servirle al diablo. Eso es lo que Dios quiere. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Podemos ver lo que hace la envidia. Me imagino, podemos ver a la serpiente viendo a Dios Todopoderoso, la creación, todo lo que él hizo, porque la serpiente, el reflejo del diablo, Dios creó a la serpiente. Y ella siendo una creación, su orgullo, su envidia, su deseo, se moría por ser como Dios, ser más que Dios. Y eso fue lo que ese orgullo de querer ser más que Dios, vivir al margen de Dios, fue lo que llevó a la serpiente también a motivar a Adán y Eva para que ellos también creyeran como él y fueran parte de su equipo. Entonces, Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Ellos decidieron, el diablo decidió no servirle a Dios por lo que él fue creado, no glorificar al Padre, al Creador por lo que él fue creado. Decidió buscar su propio camino y llevarse a la humanidad con él. Esa es la situación que estamos viviendo nosotros ahora después de miles y miles de años después de la creación. Su opción contra Dios es definitiva. El diablo no tiene regreso. Ya él decidió, ya no puede tener perdón. Él ha decidido con todos sus amigos, sus secuaces, sus diablitos, sus espíritus, lo que sea, han decidido ese tipo de eternidad fuera de la presencia de Dios. Pero ellos están muy preocupados en hacer ejércitos para ellos, de personas y en las familias, más que todo. Entrando ahí para empezar a agarrar y destruir la humanidad, destruyendo la familia, el mundo va para abajo. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Al ellos encontrarse ya en ese grupo, con su reino, su reinado, intentan asociar a miles de personas. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Desde el comienzo, ellos entran en la mente de las personas. Poniéndonos a pensar, vemos cómo el diablo se mete, aunque uno no lo haga indirectamente, ¿no? Hay personas que comienzan una familia con una mujer, tienen 1, 2, 3 hijos, teniendo esa mujer tienen otro hijo por fuera, luego dejan a esta mujer, se meten con otra mujer y tienen hijos por fuera, ya tienen 5 hijos, y dejan a la otra y se meten con la otra y tienen 6 hijos. Esos no son los designios de Dios. Eso es no lo que Dios quiere. No es que los niños nacidos en estas condiciones sean pecados, pero vemos cómo desde el principio la familia, ¿qué pasó con Adán y Eva? Desde el principio, cuando ellos se vieron, se les notó la malicia. Empezaron a verse ellos entre ellos mismos. Les daba vergüenza, empezaron a ver el pecado en ellos. Se escondían de Dios. ¿Por qué? Porque se miraban desnudos. ¿Por qué? Porque habían comido, habían desobedecido. Ya la muerte estaba en ellos, pero la muerte de ellos es una muerte no del cuerpo, una muerte del alma. La muerte del alma quiere decir una persona que está muerta, es que no tiene relación con Dios, ha escogido por sí mismo alejarse de Dios, cometiendo las cosas que no le gustan a Dios, desobedeciendo a Dios. Entonces vemos que el diablo destruye las familias y comienza familias que están mal fundadas. Y no es que el hombre lo hace porque el hombre lo hace porque no conoce de Dios. Si una persona conociera de Dios, si una persona buscara de Dios y buscara hacer una familia, de entrada entendería lo que es, lo que Dios quiere para formar una familia para toda la vida. No andar dejando
hijo por aquí, hijo por allá, hijo por allá, hijos por todos lados. Porque estas criaturas no crecen como deberían de crecer, como Dios quiere, con los designios de Dios. Que crezcan en una familia de amor, una familia donde haya eventualmente respeto, de una familia donde se mire al futuro y se sueñe en un futuro juntos y crecer y crecer y crecer. Y dejar un legado de familia que se ama, que Dios es testigo y Dios es fuente de todo en esa familia. El diablo dice, no, yo no quiero eso a la familia. Desde el principio empieza a ver niños por todos lados, creciendo con dolores, porque no conocieron verdaderamente o los conocieron, pero los compartieron por muchos lados. Es una forma de vida que el diablo siempre ha querido hacerlo, ¿no? Pero nunca es tarde para reflexionar. Constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios. En otras palabras, yo lo puedo todo. Yo puedo hacerlo todo sin Dios. Hay muchas personas que dicen, yo no necesito a Dios. Yo trabajo, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito a Dios. Yo tengo mi propio régimen, me dejo guiar por las leyes del hombre, ¿está bien? Pero eso no es todo. Porque eso es lo que el diablo quiere, que nosotros no tengamos una relación con Dios, que nos creamos dioses desde el principio. Esa mentalidad creada en la persona es la que ha traspasado a través de las generaciones y generaciones. Ese deseo de ser nosotros los número uno ante todo el mundo. Cada uno. Por eso Dios lo sacó lo sacó después del pecado, lo sacó ¿por qué? Del paraíso. ¿Por qué? Porque dijo, si ellos logran alcanzar del árbol de la vida, peligroso. Dijo, no, vamos a esperar. ¿Y el árbol de la vida quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Llegó el tiempo donde el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, de ahí sale la fuente de agua, la fuente de vida, llegó y ya nosotros podemos entonces recibirla y poder entonces recuperarnos de la muerte que nos dieron nuestros padres. Pero no era tiempo para eso, para ellos. Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los humanos. De nuevo, el otro día hicieron una pregunta en un programa de cuántos, que dónde había más pecadores, que dijeran a dónde se agrupaban más pecadores. Unos decían, en las barras. La respuesta, no. En las playas, no. En los prostíbulos, no. ¿Y dónde era la respuesta? La respuesta fue en la iglesia. Y dijeron, oh, yo se quedó en la iglesia. Porque hay personas, como dije anteriormente, se ofenden porque les dicen, todos los de la iglesia, los que estamos en la iglesia, en misa o en cualquier evento de la iglesia, somos pecadores. Aunque en ese momento hay muchas personas que se han confesado y no tienen pecado en ese momento, pero ya tenemos la marca de pecadores. Y si nos consideramos pecadores, entonces nos reconocemos que sí y que necesitamos redención. Entonces por eso es que hay que considerarse pecador siempre, humilde ante Dios. Señor, sí, yo he pecado y sigo pecando, me arrepiento. Y Dios está ahí para uno, ¿qué? Reconciliarlo con Él. Porque el que no se considera pecador, que no comete pecado, haga lo que haga. Entonces, ahí hay un problema. Porque el que comete pecado y dice que no ha cometido es un mentiroso. Entonces, todos somos pecadores, todos, dice la palabra, ¿no? Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado. Ya la naturaleza quedó herida, privada por tanto de la santidad y las justicias originales. Esto es lo que se llama pecado original, ¿no? Pecado original. Después de que ellos cometen esta injusticia, este desamor hacia su creador, pierden esa
caridad, esa relación con el Padre. El Padre no tiene más que decirle, ¿saben qué? Ahora son, dicen en Génesis, ahora son como uno de nosotros. Ahora saben lo que es lo bueno y lo malo. Hay que sacarlos, hay que mandarlos a que sufran entonces. Eso es lo que ellos quieren. Las consecuencias son grandes. Pero las consecuencias tan grandes, ¿por qué ellos no pensaron en el resto de la humanidad? Porque a lo mejor la idea de Dios era que nosotros estuviéramos todos en el paraíso, un estilo diferente de vida, donde no había muerte. El alma siempre estaba en relación con Dios, nunca se iba a separar de Dios. Es como aquel piloto que en su locura, en su estrés, en su dolor, en su enojo, en lo que sea, en su egoísmo, decide quitarse la vida. Pero no se la quita él solo, sino que se monta en un avión con 300 personas y se estrella. Él se quería matar. O sea, ¿qué tenía que ver en las 300 personas si no eran ni conocidos de él? ¿Qué teníamos que ver nosotros con Adán y Eva si no éramos ni conocidos de ellos? Tengamos sentido de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando pecamos? Si eso no es para nosotros, como dice aquel, si usted se quiere dar veneno, puede ser veneno usted, que no se dé, ¿no? Pero no le dé veneno a sus hijos, como aquel padre o aquella madre que le quita la vida a sus hijos, él, y después se la quita a él. Es un misterio todo esto. Todo esto es cuestión del diablo, ¿no? De meterse en uno, en la cabeza de uno, pero dice uno, pero ¿y si uno no conoce a Dios, qué va a hacer? Pero si a veces hasta los que conocemos a Dios nos dejamos embaucar por el demonio, ¿no? Entonces, como consecuencia del pecado original, pecado del principio, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado. Y esto es lo que se llama la concupiscencia, ¿ok? Ese deseo del ser humano, ya desde dentro, de pecar, de hacer lo que ofende a Dios, ¿no? Al hombre, el deseo de tener una mujer hoy, tener otra mañana, no importando que los hijos queden por ahí, ¿no? De las mujeres, de sentir que necesitan andar en la calle para poder saciar su sed o para lo que sea, ¿no? Y no buscar salidas. O el joven que decide, después de estar en su casa, o la joven que puede estar en su casa con todo, con sus padres, tal vez tratándolos bien o bajo condiciones normales, deciden irse a buscar otros horizontes porque quieren ser libres, quieren disfrutar, quieren gozar, comer de eso sabroso de Adán, que comió Adán y Eva, que solo le dio el placer en el momentito, pero luego, ¡pran!, en la presencia de Dios, todo se les cayó, su proyecto se les cayó, y todo el mundo sufriendo detrás de ellos. En el Concilio de Trento dice, mantenemos pues, en el Concilio de Trento, que el pecado original, decía en el Concilio de Trento, se transmite juntamente con la naturaleza humana por propagación, no por imitación, y que se halla como propio en cada uno de nosotros. Es un pecado adquirido, pecado original, no es cometido. Tenemos 100 niños, tenemos 100 adultos y tenemos 100 mayores. Y todos son pecadores. Ah, pero los niños no tienen pecado. No tienen pecado. Usted lo ha dicho. ¿Pero qué? Ya el alma está herida. La naturaleza está herida. Es un misterio. Yo no sé cómo, pero lo estamos explicando aquí lo que más podamos. Este niño ya viene con esa alma herida, con esa con esa separación de Dios, no de parte de Dios, sino de parte de sus antepasados. Pero la misericordia de Dios
No podemos decir que estos niños se pierden, no, porque Dios es más misericordioso que eso. Pero lo que queremos decir es que estos niños necesitan ser redimidos y limpiados, pequeñitos. Por eso nuestra iglesia, nosotros encontramos en el sacramento en el sacramento del bautismo, a través de las aguas del bautismo que perdona los pecados, limpia esa mancha original, la limpia, la limpia, porque estos niños no la cometieron ellos. La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, eso hay que creerlo. Si hay alegría en la tierra, hay más alegría en el cielo. No hay pecado, como dije al principio, tan grande que Dios no pueda perdonar. Por ende, Dios es más, el pecado es nada, el pecado no vale nada. Nos afecta tanto, pero la gracia de Dios nos da más regalos si nos arrepentimos y dejamos de hacer las cosas, porque no solamente ofenden a Dios, sino ofenden a los demás. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del 26 al 33, nos damos cuenta que ningún pecado ha quedado escondido. Adán y Eva lo cometieron y se querían esconder detrás de los árboles. Y el Señor los encontró y les dijo, ¿qué pasa? ¿Acaso que se sienten desnudos? ¿Y han hecho? Ah, sí, la mujer que me diste. Ah, ¿o acaso fue que comieron? Y empieza el diálogo, ¿no? El Señor los encontró. A veces uno piensa que si yo hago esto o hago lo otro escondido, nadie se va a dar cuenta. Se da cuenta. Uno es tan inocente que pone las pruebas en la mesa. Por eso yo digo, cuando usted ande buscando de sus hijos algo, no busque. Dios se lo va a poner en su bolsa, en su mano, en su mesa. Porque usted ora por sus hijos. Si usted quiere a sus hijos, Dios le va. No hay nada escondido, todos en la luz. Por eso dice, no tengas miedo de los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni hay escondido que no llegue a saberse. Nada, nada. El que está con Dios, Dios lo protege a uno. No tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Ah? El hombre puede matar el cuerpo, pero el alma es inmortal, le pertenece a Dios. Y si uno está con Dios, si uno se la da a Él, nadie se la puede destruir. Pero si dice, temed al que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo a la gehena. El que puede, si tú decides entregarle tu alma al pecado, al diablo, el diablo la va a recibir, tu cuerpo y tu alma, y los dos juntos van a mantenerse en el fuego eterno. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos lleva a vivir, a estar en un estado de eternidad en el fuego eterno. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, dejemos pues, escuchemos la voz de Dios como en el paraíso, Adán y Eva, pero no escuchemos la voz del diablo, no nos paremos a hablar con él, porque es muy peligroso. Oremos mucho a Dios de día y de noche, para que cuando el diablo nos hable y nos quiera hacer pecar y nos lleve, nos tente, recemos el Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Amén.